creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Amén. Y en estos días, ¿sí?, como dijimos, conmemoramos la Pascua. Y para hablar de la Pascua, vamos a ir a la Biblia. Y vemos una relación entre la Pascua y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos Día de la Resurrección, pero para que haya una resurrección hubo una crucifixión, una muerte de cruz. Y es tan importante esta crucifixión, ¿sí?, porque sin sacrificio no hay Pascua. Lo vamos a ver desde el principio, que hasta Jesús, que sin sacrificio es imposible que haya Pascua. Decía Pablo allí en 1 Corintios 2:2, no lo busque, él decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y todos conocemos a Pablo, que Pablo era un hombre de la ley erudito, que conocía un montón de cosas, un montón de temas. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. O sea que no se refiere que es lo único que él sabe, sino que es lo que está diciendo, que la crucifixión es lo más importante, lo más trascendental, el pico más alto del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Por lo que significa esa crucifixión, por lo que viene a representar hoy para los hijos de Dios, para nosotros que estamos en este lugar, ¿sí?, pensando, quizás muchas veces todavía creyendo que merecemos estar sentados aquí cuando nadie merece estar sentado en este lugar. Amén. Por eso, ¿cómo podemos entender esto que decía Pablo? ¿Por qué para Pablo esta crucifixión era tan importante, que ponía como materia más alta de todo lo que él sabía? ¿Sí? Y todos conocemos que Jesucristo fue crucificado y murió un Viernes Santo. ¿Sí? Usted sabe esta la historia, que aquellos que venimos a la Iglesia Católica sabemos que un Viernes Santo fue el día de la crucifixión. ¿Sabemos esto? ¿Sí? Que él fue colgado allí en el Gólgota, fue puesto a las 3 de la tarde, se cree, en medio de una gran multitud. Todo ojo vio cómo él fue levantado en esa cruz. Y todos los que miraban a esa cruz tenían una perspectiva diferente de lo que estaba sucediendo. Entre ellos estaba el sumo sacerdote Caifás, que para él esa crucifixión representaba un beneficio para él. ¿Por qué? Porque alejaba al imperio romano del Sanedrín. Crucificándolo de esta manera, él sabía que el imperio romano no iba a indagar tanto sobre este Jesús y no iba a correr riesgo todo lo que él había construido. Vemos que para este Pilato esa crucifixión fue un beneficio político. ¿Por qué? Porque pudo calmar a la gente alborotada, que pedía juicio, que pedía justicia, que pedía derramamiento de sangre. Vemos también allí al ladrón de la cruz que estaba a la derecha. Para él esa crucifixión fue un acto de injusticia. Él dijo, nosotros merecemos estar aquí, le hablaba al otro ladrón, pero este no, era un acto de injusticia. Y muy pocos pudieron entender lo que estaba sucediendo en esa cruz. Nadie podía ver lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesucristo en esa cruz. Hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos y le reveló todas estas cosas. Y alumbró su entendimiento y pudieron comprender la magnitud de ese sacrificio de Dios para sus vidas, lo que se representaba y significaba este sacrificio. Es por eso quiero que me acompañe. Vamos a leer Romanos 3, verso 21. Romanos 3, verso 21. Cuando todos lo tengan me pueden decir amén.
El que no haya traído Biblia hoy porque salió apurado, porque se olvidó, puede verlo en la pantalla. Si alguien dice yo no veo nada en esa pantalla, bueno, acérquese a un hermano que tenga Biblia, pero no deje de leer y corroborar lo que vamos a decir. Bien, ¿lo tiene? Romanos 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Bien, vamos a ver acá diferentes términos que muchas veces nosotros hemos escuchado y que leemos constantemente cuando vamos a las epístolas paulinas, cuando Él enseña acerca de la crucifixión de Jesús. Pablo, por revelación del Espíritu Santo, Él estaba manifestando a todos los cristianos de ese tiempo y a nosotros hoy lo que estaba sucediendo en esa cruz. Y Él declara que en esa cruz, en esa crucifixión, hubo un acto de expiación. ¿Sí? ¿Qué significa expiación? Bien, la palabra expiación significa como una limpieza de pecados y una quita de culpa. ¿Sí? Jesús estaba limpiando a alguien de pecado y estaba quitando la culpa. ¿Y quiénes son esos alguien? Somos nosotros. Y no solo nosotros, sino todos los que han creído en toda la historia en Él, esperando esa promesa. Jesucristo en esa cruz estaba expiando nuestros pecados, nos estaba limpiando, purificando y quitando la culpa delante de Dios. Y esto no significa que nosotros seamos inocentes, sino que a partir de ahora ya no somos más culpables delante de Dios, sino que somos justificados. Amén. Y esto lo hizo Jesús en la cruz por nosotros, un acto de expiación. Y no solamente de expiación, sino también de propiciación. ¿Y qué es la propiciación de la que habla Pablo? Bien, Jesús a través de su sacrificio estaba aplacando la ira de Dios, ¿sí? Y obteniendo a cambio su favor. Ustedes saben que nosotros los que creímos en Jesús somos salvos, ¿sí? ¿Usted ha escuchado? Hoy cantamos salvos hoy, salvos hoy. ¿Y de qué somos salvos? ¿Se ha preguntado usted de qué es salvo? Somos salvos de la ira de Dios. Nosotros merecíamos condenación porque nuestras vidas estaban descarriadas, apartadas de su buena voluntad, viviendo a espaldas de Él. Pero por medio de Jesucristo, quien fue propiciación, Él aplacó la ira de Dios que estaba en contra de nosotros. Y no solo que la aplacó, sino que obtuvo su favor. ¿Y cuál es su favor para nosotros? Su vida eterna. Amén. Su Espíritu Santo, su adopción, su reconciliación, su perdón, su restauración sobre nuestras vidas. ¿Sí? Porque desde Adán, desde que el hombre cayó allí en Edén, todos caímos bajo condenación. El hombre se volvió en enemistad con Dios. Dios tenía una condenación eterna para el hombre. ¿Por qué? Por vivir lejos de Él, por hacer su voluntad, por ofenderlo. ¿Sí? Todos conocemos que desde Adán en adelante no hubo un varón justo. Dice Romanos 3, dice no hay justo ni uno que busca a Dios, ni uno que lo mira a Él, ni uno que quiera hacer su voluntad. Nadie era justo, nadie buscaba a Dios. Todos merecían la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que vivir bajo la voluntad de Dios. ¿De qué manera Dios le había dejado escrita la ley? ¿De qué manera podía agradar a Dios? Pero el hombre se corrompió por causa del pecado, fue incapaz de vivir bajo esta ley. Pero vemos sin embargo a alguien que vino como nuestro representante, como el segundo Adán, declara la palabra, como el postrer Adán que tomó nuestro lugar. Y él, sin embargo, él sí pudo cumplir la ley. Recordemos lo que dijo Jesús: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino a vivir bajo el mandato y la voluntad de Dios. Él pudo caminar en santidad, en rectitud, en justicia delante de los ojos del Señor. Por eso
nosotros entendemos que para que el hombre pudiera reconciliarse con su Dios, con su Señor, debía pagar por sus pecados. Y nuestra paga dijimos que era la muerte. ¿Sí? Entonces el hombre necesitaba una salida, una solución, que no estaba en sus manos. No estaba en las manos del hombre poder alcanzar esta salvación, este favor de Dios. Estaba en poder de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios provee un sustituto. ¿Amén? Recuerda esta palabra, Dios provee un sustituto. ¿Y quién es un sustituto? ¿Qué es un sustituto? Alguien que nos sustituye. ¿Sí? Alguien que ocupa nuestro lugar. Dios, para restablecer y reconciliarnos consigo mismo, Él decide proveer un sustituto. Alguien que nos represente, alguien que ocupe nuestro lugar y que pague por nuestras culpas y por nuestros pecados. ¿Sí? Y esto, lo vemos, este término de sustituto, sustitución, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Y uno de los casos más importantes donde lo encontramos es en el caso de Abraham. ¿Usted recuerda cuando Abraham subía al monte Moriah, que casualmente es el lugar donde fue crucificado Jesús? Él subía al monte Moriah con una crisis en su interior, yo imagino, porque Dios le había pedido sacrificar a su hijo. Pero dice que cuando él llega a esa punta, a la cima de esa montaña, él estaba por extender su mano para ejercer y llevar a cabo el sacrificio, pero viene la voz de Dios sobre él y le dice: detente, Abraham, ya he visto que eres fiel, que tienes fe. Entonces Abraham dice que levanta los ojos y que ve, no ve a Dios, ve un carnero enredado, ¿sí?, en un zarzal. ¿Te recuerdas la historia? Génesis 22 se encuentra. Es un carnero enredado en un zarzal. Entonces él entiende cómo Dios se había manifestado y él llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá un sustituto. Y algo que quiero aclarar en esto: esta palabra Jehová Jireh tiene un único significado, y es Dios proveerá un sustituto. Dios no va a proveer una casa, Dios no va a proveer un auto, Dios no va a proveer un trabajo o lo que te haga falta. No, esta palabra está reservada únicamente para usar este término, para creer y declarar que Dios proveerá un sustituto. Si nosotros lo usamos para otra cosa, ahora que la entendemos, es tomar el nombre de Dios en vano. Porque Dios estaba haciendo una promesa, Dios estaba revelando a Él mismo allí a Abraham, hablando de cómo opera Dios. Y Dios había decidido ofrecer un sustituto. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la Pascua? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. ¿Sí? Tiene que verlo todo. Dijimos que la crucifixión se llevó a cabo un Viernes Santo, o sea, para la Pascua judía. El Sanedrín, que era el conjunto de ancianos, de sabios, de eruditos de la ley, de sumos sacerdotes, eran como la corte suprema de Israel. Ellos no querían que Jesús sea crucificado en la Pascua, querían que sea crucificado después de la Pascua. ¿Sí? Porque era una fiesta muy importante para ellos, pero sin embargo nada podía detener lo que Dios ya había determinado en la eternidad. Nada podía detener lo que Dios iba a hacer sobre Jesús o a través de la vida de Jesús. Entonces vemos en la Biblia, yo le voy a pedir que usted busque allí en Éxodo 12, nos vamos a introducir qué tiene que ver esto con la Pascua. ¿Sí? Pascua, que significa pesar, pasar por alto. Todos sabemos que la primera Pascua se llevó a cabo allí en Egipto, cuando el pueblo estaba cautivo, cuando el pueblo estaba sometido por el pueblo egipcio. Y vemos que allí en Éxodo 11:1 Moisés recibe una palabra de Dios y le dice: una plaga más traeré sobre Egipto. ¿Sí? Dios iba a manifestar una vez más sobre Egipto, y no lo iba a hacer como lo había hecho, iba a ser más fuerte. ¿Qué iba a hacer? Iba a traer muerte sobre todo primogénito. ¿Sí? Desde el hijo del faraón hasta el hijo del animal más pequeño, hasta el hijo de la bestia. Todo primogénito iba a morir. El ángel destructor de Jehová iba a pasar por la tierra de Egipto. Entonces Dios, para librar a su pueblo Israel, a quien Él había escogido, ¿qué hace Dios? Dios provee un sustituto. Amén. Dios provee un sustituto. Y declaro Éxodo 12
y mientras leemos vamos a ir desandando versículo por versículo, ¿sí? 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Sí? Aquí vemos la importancia de la Pascua. Ellos ya tenían establecido un calendario judío, un calendario lunar, pero Dios le dice: para ustedes este va a ser el primer mes del año. ¿Por qué? Porque es el más importante. Y esta es la fiesta más antigua que celebra el pueblo de Israel. Dice el verso 13: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Amén. Es aquí donde vemos el sustituto. El sustituto iba a ser un cordero, ¿sí? El cordero, además de ser sustituto, iba a ser suficiente para que Dios pase sus pecados y la muerte sobre ellos por alto. ¿Va siguiendo? El cordero, iba a ser suficiente. Este sustituto iba a ser suficiente. ¿Para qué? Para que ocupe su lugar y pague por sus pecados y Dios pueda perdonarlos y pasar por alto al ángel destructor. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Acá vemos la clase del cordero, ¿sí? Debía ser íntegro, sano y sin defecto. No solo porque Dios se merecía esta ofrenda pura, santa, sino porque ellos entendían que ese cordero iba en su lugar y no se podían presentar tal cual era. Entonces presentaban lo mejor. Esta ofrenda era lo mejor que tenían y que encontraban entre sus cabras y entre sus ovejas. Y no solo eso, sino que Dios le dice: y será de un año. Amén. ¿Por qué de un año? Saben que el cordero, según lo estaba estudiando, cuando llega el año alcanza su mayor vigor, alcanza la plenitud de la vida. Y esto hace referencia a la edad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe cuántos años murió Jesús? Algunos creen a los 33, otros a los 36, pero creemos que a los 33, porque era a partir de los 30 puede empezar a predicar. Entonces vemos que Él murió lleno de vida. Él no murió de viejito, no fue colgado de viejito ni de muy joven. Fue en la plenitud de su vida. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Vemos aquí que el animal se elegía el día 10. El día 10 ellos ya tenían elegido el animal, pero el día 14 recién se llevaba a cabo el sacrificio. ¿Y saben por qué Dios pedía esto? Porque Dios estaba cumpliendo una promesa que Él había hecho a Abraham. Se encuentra allí en Génesis 15 y 16, dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Él preservaba y guardaba ese cordero un día por cada generación que había sido cautiva. ¿Sí? Si bien Abraham recibe la promesa de que el pueblo iba a ser sometido bajo esclavitud, pero Él le dice: en la 4ª generación volverán aquí y me adorarán. Amén. Vemos un cumplimiento de la promesa de Dios en este cordero. Verso 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Al pintar los dinteles y los postes, la casa era expiada. ¿Sí? La casa era consagrada. Dijimos que la expiación era un acto de limpieza, de purificación. La casa era limpiada, era consagrada. Ellos en ese tiempo en Egipto, ellos no tenían un altar común como vemos después en el tiempo de Moisés, pero su casa se convirtió en su altar. Por eso que Dios hace pintar la entrada, ¿sí? Y haciendo alusión de que iba a ser consagrado ese lugar. Y no solamente el lugar, sino los que estaban adentro, los que vivían adentro. ¿Sí? Dice que el animal se sacrificaba. Cuando sacrificaban el animal, no sé si alguno vio, no ha cambiado mucho. Ellos lo degollaban, ¿sí? Le cortaban para que largue toda la sangre. Toda la sangre era vertida en un lebrillo, ¿sí? Que es un balde de barro vidriado. Y luego que volcaban toda la sangre ahí, luego que derramaban toda la sangre. Y algo que quiero aclarar: cuando hablamos de sangre, estamos hablando de la vida. La sangre representa
la vida, ¿sí? Y no decía un poquito de sangre, toda la sangre, ¿sí? Y toda la sangre era vertida allí en ese lebrillo. Luego tomaban, dice, un hisopo, y no era como el hisopo que nos metemos en el oído, o el hisopo que estamos acostumbrados a hacer con trapo y un poco de combustible, no. El hisopo era un manojo, ¿sí? De tomillo, de ramitas, las cuales sumergían y pintaban los dinteles. ¿Y por qué lo hacían de este modo? Porque no podían derramar sangre en la puerta de la casa para que no sea pisoteada. Amén. Yo creo que más de uno está viniendo luz a medida que nos vamos metiendo en esto, ¿sí? No podía ser pisoteada esta sangre. Por eso el cuidado de pintar los postes y los dinteles, amén, con este hisopo. ¿Para qué? Para que la sangre no se derramara allí en el piso. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Bien, vemos que aquí Dios le aclara algo: la carne debía ser asada, ¿sí? No podía ser hervida, no podía ser cocida, dice, debía ser asada. ¿Por qué? Porque si ellos la tenían que hervir, la carne se deshacía. Y no solo que se deshacía, usted imagínese, ¿cómo hace para meter un cordero en una olla? Por más grande que usted, aunque le pida a la pastora la olla de acá de la iglesia, no entra. ¿Pero qué buscaba Dios? Que el animal no sea quebrado ningún hueso. Ningún hueso del animal podía ser quebrado. El animal debía ser sacrificado entero. Debían asarlo entero. Dice además, los panes debían ser sin levadura. Yo creo que más de uno conoce lo que es la levadura. ¿Usted sabe lo que es la levadura? ¿Ha trabajado con levadura? ¿Sí? La levadura fermenta. La levadura es un hongo. Un tipo de hongo. ¿Qué hace el hongo? El más importante de la cadena alimenticia. ¿Qué hace el hongo? Descompone. El hongo descompone. ¿Sí? Usted dirá, es rico, no hace mal. Bueno, pero su función es descomponer. Y la levadura era un símbolo de corrupción para los judíos, para los israelitas. Por eso Dios les prohíbe que metan levadura al pan. Debían ser panes sin levadura para acompañar al cordero. Y no solamente eso, sino que le dice que tenían que ser hierbas amargas, ¿sí? Y las hierbas amargas de ese lugar eran lechuga, y había otro que era parecido a la chicoria, ¿sí? Pero ¿por qué Dios pedía que sean hierbas amargas? Esto que acompañaban junto con el pan, ¿para qué? Para que ellos experimentaran y recordaran la amargura de su plan. Para que ellos recordaran en esa comida la amargura de haber sido sometidos 400 años sirviendo a hombres y a dioses que no eran su Dios. Pero esta amargura era contrarrestada con la carne del cordero. La carne del cordero le devolvía su sabor. La carne del cordero le hacía que el alimento sea agradable. ¿Amén? ¿Me va entendiendo hasta aquí? ¿Me va siguiendo? Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Sí? Bien, ellos dijimos que lo asaban, y luego de asarlo traían el cordero, lo ponían en medio de la mesa de toda la familia y todos comían de él, y debían comerlo todo, ¿sí? Si bien Dios le dice no dejen nada para el otro día, era sabido que ellos no iban a dejar nada para el otro día porque calculaban la porción, veíamos en el versículo 1, y aparte por la necesidad que tenían. Porque además de ser un sacrificio para ellos este cordero, además de ser su expiación, su sacrificio delante de Dios, para ellos era el alimento, el sustento que iban a tener para pasar a la tierra prometida. Ellos tenían que huir luego de ese lugar, y el único alimento que iban a tener era lo que comían esa noche. ¿Sí? Verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sí? Dios le confirma nuevamente que Él los iba a liberar de ese lugar.
¿Sí? Ceñido, dice, porque ellos usaban túnicas largas. No sé si usted ha visto alguna vez una película. Usaban túnicas largas. Usted imagínese correr con esas túnicas, era imposible. Entonces se subían un poco hasta la rodilla, se ataban, se ceñían. ¿Para qué? Para luego de comer sabían que pronto estaba la huida, la liberación, el éxodo de ese lugar. Amén. Dios confirmaba una vez más que ese sacrificio iba a traer liberación. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Faraón y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Amén. Dios declaró que iba a ser el juez de los dioses de ese lugar. Dios iba a traer juicio sobre los dioses en quienes ellos creían. ¿Para qué? Para demostrarle que era vana su adoración, que era vana la búsqueda, que era vana su dedicación a estos dioses. Para demostrar una vez más que Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Y vemos que Él castiga hasta el primogénito de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a las bestias en ese lugar. Vemos hasta el día de hoy hay lugares donde se veneran a los animales. ¿Sí? Y Dios iba a demostrar que ellos no tienen ningún poder delante de Él. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que el rociamiento de la casa de los israelitas con la sangre expiatoria iba a traer una reconciliación con su Dios. ¿Sí? El hecho de que Dios pasara por alto y de que ellos no vieran la muerte, cuando todos veían la muerte, era un acto de reconciliación. Dios le estaba diciendo: yo voy a ser nuevamente su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Es más, él luego se revela y dice: ustedes son mi hijo, Israel es mi hijo. Él estaba haciendo un acto de adopción sobre ellos por medio de este sacrificio. Amén. Recordemos que Dios es un Dios santo y no podía pasar así porque sí por alto el pecado. Por eso vemos que la Pascua trajo a Israel no solamente liberación, sino adopción. Cuando eran enemigos de Dios, cuando estaban sometidos por su incredulidad, por su desprecio a Dios, Dios se acordó de ellos. ¿Te recuerdas cuando empieza Éxodo? Que ellos gemían y dicen: Dios se acordó de su pueblo. Amén. Entonces, afirmamos nuevamente que la crucifixión de Jesús, todo tiene que ver con la Pascua. Dice Pablo: Él es nuestro Cordero Pascual, Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué? Bien, repasamos nuevamente y lo ponemos a la luz de Cristo. Como vimos en Éxodo 12, la Pascua era la fiesta más importante de los israelitas, como lo es para nosotros la obra de la cruz. Sin crucifixión no habría redención para nuestras vidas. Nosotros conmemoramos aquí en este lugar cada mes y nos gozamos y nos alegramos cuando hacemos mención de la cruz. Pablo decía: yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ese evento allí en la cruz, ese sacrificio del Cordero inmolado por Dios, fue nuestra redención, fue nuestra salvación, fue nuestra esperanza de vida. Cristo es el sustituto, así como el Cordero de la Pascua, que paga por nuestros pecados. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero expiatorio. Él es el que tomó nuestro lugar, el sustituto, el que pagó por nuestros pecados. ¿Cuándo dicen amén? El Cordero, al igual que el del Antiguo Testamento, era íntegro, era sano y sin defecto, haciendo alusión a la vida que llevó Cristo en esta tierra. ¿Usted sabe por qué Cristo no vio muerte? ¿Cuál era la paga? Mejor dicho, ¿a quién se le pagaba con muerte? Al pecador, que en Cristo no se halló pecado. Y su resurrección fue una confirmación de su santidad. Por eso vemos que Jesús, como Cordero inmolado, llevó una vida santa. Una vida de dedicación plena, completa a Dios. Un hombre único y capaz de poder vivir bajo la ley de Dios. Amén. En justicia perfecta y en obediencia perfecta. Y como dijimos hoy, también era en la plenitud de su vigor. Lleno de vida murió Jesús. Él no estaba convaleciente, Él no tenía alguna enfermedad, Él no estaba ahí con algún problema físico, no. Él estaba lleno de vida cuando vinieron por Él, cuando fue arrestado. Lo confirma su edad.
Se guardaba el cordero, dijimos, 4 días para recordar la promesa de salvación dada a Abraham. ¿Recuerda que dijimos eso? Que el día 10 lo elegían, el día 14 lo sacrificaban, un día por cada generación. Y vemos que en Cristo, como decía Romanos capítulo 3, fueron testificadas la ley y los profetas y cumplidas en Cristo. Todo lo que la ley y los profetas habían testificado acerca de Jesús, todas las promesas de salvación y de redención, yendo a la primera allí en Génesis 3:15, cuando Dios le hace la promesa a Adán, que le dice, de tu simiente saldrá el Salvador, todo se cumple en él. Era un cumplimiento de promesas también la obra de Jesús. La sangre, dijimos, del cordero expiaba y consagraba la casa, ¿sí? Y hoy la sangre de Cristo a nosotros nos limpia de todo pecado. Y no solo que nos limpia de todo pecado, y nos consagra para Él. Porque yo puedo estar parado en este lugar y no caer muerto por mis pecados. Porque su sangre es la que nos consagra. Su sangre es la que nos purifica, la que nos permite acceder libremente al trono de la gracia. Y esta sangre, como la del Cordero, de la Pascua, no se puede pisotear. Dice Hebreos así: ¿qué esperanza hay para aquellos que pisotean la sangre de Cristo? No se puede pisotear la sangre del Cordero. ¿Amén? Vemos también que el Cordero era entregado completo, era presentado completo, asado completo, entero, como lo fue Cristo. Cristo se dio todo de sí. Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por completo a nosotros, tanto así que vemos que cuando uno de los soldados quiere ir a quebrar su rodilla, vieron que para que cortar con la agonía de estar colgado, le quebraban la rodilla, ¿para qué? Para que el peso caiga y mueran de asfixia. Pero dice que cuando fue, Él ya estaba muerto, cumpliendo una vez más que ninguno de sus huesos, como profetizó David, iba a ser quebrantado. Me va siguiendo hasta aquí. Y su sacrificio, como el Cordero, fue tan dulce para nosotros, y es tan dulce hasta el día de hoy, que quita la amargura de nuestros pasados. ¿Cuán amargo es nuestro pasado cuando miramos para atrás? Pero Cristo llena de sabor nuestras vidas. Cristo nos vivifica. Cristo quita ese dolor, esa angustia que hemos traído por tanto tiempo. Te imagínense, el pueblo de Israel 400 años, ¿y cuánto tiempo nosotros? Unos más, otros menos, pero fue tan difícil, tan duro, tan amargo ese trayecto, que cuando venimos a Él, nuestra vida cobra sentido. Comenzamos a ver la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque Él viene a nuestras vidas. Porque ese Cordero inmolado, amén, nos llena de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice Juan 6:53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis y su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Como al Cordero de Cristo, nosotros debemos tomar todo. Acá no está hablando de un acto de canibalismo como pensaban los judíos. Él está diciendo: debemos tomar todo. Nosotros debemos tomar todo de Cristo, porque su acto de sacrificio, de expiación allí en la cruz, no es solamente para perdón de nuestros pecados, sino también que su sacrificio nos ha traído una vida nueva, una vida de abundancia, una vida diferente, una vida de gloria. Su vida fue por nuestras vidas. Amén. Él murió por nosotros, resucitó y hoy nos da vida nueva. Hoy somos una nueva criatura. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí, para aquellos que están en Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto solamente lo hace el Cordero inmolado por Dios, porque su expiación trajo liberación. Su muerte, esto creo que lo hablamos cuando vimos la santidad, su muerte trajo liberación de nosotros sobre el poder del pecado. El pecado, hermanos, no se puede enseñorear más de nuestras vidas. Amén. Antes, cuando obedecíamos al pecado, antes cuando decíamos que no podíamos dejar de pecar, mire, de veces intentamos acercarnos a su presencia, más de una vez lo intentamos con nuestra fuerza y no podíamos. Pero cuando estamos en Cristo, vemos que
Somos librados del poder del pecado. Hay una liberación sobrenatural sobre nuestras vidas. Y lo que antes no podíamos hacer, hoy lo podemos hacer. Hoy podemos vivir en santidad, hermano. Usted y yo, no quiero hablar de mí, voy a hablar de ustedes, de los que conozco, ¿sí? De las personas que he conocido durante todo este tiempo. Cuando ellos cuentan, uno sabe lo que yo era y uno lo ve hoy. Como una persona tan pecadora, tan miserable, hoy puede elegir a Dios, hoy puede querer cambiar. ¿Por qué? Porque su obra trajo liberación. Si no, no habría forma. Y esto los incrédulos no lo entienden. Pero nosotros que estamos en Cristo sí. Porque Él trajo liberación del poder del pecado. Trajo liberación del poder del mundo. El mundo no nos dirige más a nosotros. Nosotros no corremos más detrás de este mundo. No estamos ahí angustiados. Ay, no, porque me quedo fuera de onda. Ay, no, porque todos van para allá. No. Nosotros vivimos bajo el reino de Dios. Nosotros estamos en este mundo, dijo Jesús. Pero no somos de este mundo. Hay una patria celestial que nos espera. Y Él trajo liberación a nuestras vidas del poder de este mundo. Trajo liberación del poder de Satanás. Satanás no tiene arte ni parte con los hijos de Dios. Aquel que era conocido desde el principio como el acusador, hoy no puede acusarte más. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. Cristo es el que se pone enfrente y dice no. Él fue comprado y limpiado por mi sacrificio y mi sangre. Él nos libertó de ese poder y del poder de la muerte. Amén. Del poder de la muerte. Él nos libró del poder de la muerte. Él nos demostró que hay otra vida después de esta, que hay vida eterna para aquellos que están en Él. Hablando de la muerte segunda, porque todos los que estamos aquí algún día vamos a morir. Pero luego de esto, inmediatamente vamos a su presencia. Inmediatamente somos trascendidos a su presencia. Como lo fue así el varón que estaba a la derecha de Jesucristo, que él le dijo, hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo hizo su sacrificio. Esto lo hizo su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Por nuestra fe y confianza en su obra redentora, alcanzamos salvación. Alcanzamos reconciliación cuando miramos a Él, nos reconciliamos con el Padre. Alcanzamos adopción, porque todos los que le reciben y creen en Él tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una transformación sobrenatural sobre nuestras vidas. Un milagro, muchos quieren ver milagro, no, que yo pueda volar, que yo pueda saltar, que yo no sé, que me crezca el pelo, que baje de kilo, y piensan que esos son milagros. Milagro es lo que sucedió espiritualmente, sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, donde Dios nos trasladó de las tinieblas, donde esperábamos condenación, donde estábamos expectantes del juicio de Dios, y nos trasladó a su luz admirable. Amén. Y hoy somos amados sus hijos. Y hoy podemos orar a Dios. Y hoy podemos buscarle. Y hoy podemos entrar por su puerta con acción de gracia. Y hoy podemos saber y creer que Él está cuando yo clamo. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue suficiente para que todas sus bendiciones se desataran sobre nuestras vidas. Amén. Dijimos entonces que cuando hablamos de Pascua, la Pascua estaba hablando de Cristo. No lo entendieron los israelitas, no lo entendieron los judíos, pero Dios estaba diciendo que había una promesa de redención a través de ese cordero. Ese cordero estaba apuntando a alguien. Ese cordero estaba siendo sombra de alguien más que iba a venir. Y ese fue Cristo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra Pascua. Él es el cordero inmolado, como leíamos así en Romanos 3. Que hizo expiación por nosotros, liberándonos, limpiándonos de nuestros pecados, quitando la culpa sobre nosotros, clavando el acta que no era contraria, así en la cruz del Calvario, haciendo propiciación, atacando la ira de Dios sobre nuestras vidas y obteniendo su favor, que dijimos que era reconciliación, adopción, restauración, vida eterna, salvación. Y no solo eso, sino que también Él trajo redención. ¿Sí? Imagino que tiene Romanos 3 ahí, hermano, todavía. ¿Sí? Él trajo redención. ¿Y qué es la redención? Saben que la redención es un acto de compra.
¿sí? La redención es un acto de compra. Jesucristo allí no solamente hizo expiación y propiciación, Él hizo un acto de compra. Él nos compró, Él te compró. ¿A qué precio te compró y me compró? Con su sangre. Y no cualquier sangre, no era la sangre de un animal como vemos en el Antiguo Testamento, porque no alcanzaba. No alcanzaba porque Él tuvo que venir a la cruz. Si hubiera alcanzado algún cordero, hoy estaríamos sacrificando todavía, pero no alcanzó. Fue necesario que Él bajara, que Él se hiciera hombre y que Él vaya a la cruz como cordero inmolado de Dios. ¿Para qué? Para comprarnos. Para comprarnos. Hoy le pertenecemos a Dios. Usted y yo somos propiedad del Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Él no solamente es el dueño de todo lo que existe, Él es nuestro dueño, nuestro Señor personal, quien vela, quien nos cuida, quien nos protege, como el amo a sus siervos. Él es nuestro Señor. Él hizo un acto de compra. Nuestra salvación, hermanos, tuvo un alto precio. Fue un alto precio que se tuvo que pagar para que usted y yo estemos en este lugar. No fue algo normal, no fue algo que sucedía todos los días. Fue una vez y para siempre. Un alto precio para que nosotros hoy podamos llegar a su presencia, para que nosotros hoy podamos reunirnos en este lugar y cantar y celebrar y aplaudir y tantas cosas que muchas veces hacemos por monotonía, sin entender lo que estamos haciendo. Fuimos comprados a precio de sangre. Él pagó por nuestra salvación. Él pagó para que nosotros estemos en este lugar. Y dijimos que todos aquel Viernes Santo, aquel día de crucifixión, todos miraban a esa cruz y todos tenían un punto de vista diferente. Aún nosotros hoy, cuando miramos esa cruz, lo primero que miramos es el dolor, cómo sufrió Él, cuánto le dolieron esos clavos, cuánto le habrá ardido su frente con esas espinas, cuánto le habrá costado los latigazos, cuánto habrá sufrido el peso de la cruz. Pero ¿saben qué? Ese no fue su mayor dolor. Ese no fue lo peor que tuvo que sufrir Jesús. Y con esto termino. Quiero que busquen Mateo 7:46. Amén. No, perdón, Mateo 27, puede ser 17. O si no, le leo yo. Usted conoce esta palabra. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, vemos que Él declara lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te recuerdas estas palabras? La dijo Jesús en su agonía allí en la cruz. Y yo creo que todos leímos alguna vez también Deuteronomio 28. ¿Usted leyó Deuteronomio 28? ¿De qué habla Deuteronomio 28? A ver, alguien que me diga rápido. Las bendiciones. Mira la respuesta que yo esperaba. Habla de las bendiciones, pero ¿saben qué? El capítulo 28 tiene solamente 14 versículos de bendición y tiene 54 versículos de maldición. ¿Sí? Y resumido dice: si guardas estas leyes que te he dado, obedeces mis preceptos y mis mandamientos, entonces bendito serás en la ciudad, pero bendito serás en el campo. Bendito serás cuando te levantes, bendito serás cuando te vayas a la cama por la noche. Bendito serás por todas partes. Pero si no cumples mi ley, entonces maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito serás cuando te levantes, maldito serás cuando te vayas a la cama por la noche. La maldición, mi maldición, te alcanzará. Amén. Vemos que esta palabra Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que eligiera la vida, ¿sí? Para que eligiera seguir, para que eligiera obedecerla. Pero dijimos que nadie obedeció. Entonces el hombre estaba bajo maldición, bajo la maldición de Dios. ¿Y qué es la maldición de Dios? ¿Qué es ser maldito por Dios? Bien, todos sabemos también lo que dice Números capítulo 6, que nos habla de la bendición sacerdotal. ¿Leyó alguna vez la bendición sacerdotal? Sí, la sabemos de memoria.
es la bendición de Dios por la que Él manda a bendecir. Dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este pasaje es una poesía hebrea, ¿sí? Donde cada versículo, cada oración representa lo mismo, ¿sí? Moisés, de parte de Dios, está diciendo lo mismo en cada oración, pero con otras palabras. Amén. Entonces, si esta es la bendición de Dios, ¿cuál sería la maldición? Bueno, yo quisiera meterlo en este texto. Si esta es la bendición, la maldición sonaría así. Escuchen: en lugar de decir que el Señor te bendiga y te guarde, dirá que el Señor te maldiga y te abandone. En lugar de hacer que su rostro brille sobre ti, diría que el Señor te dé la espalda y te dé solo juicio, que el Señor aparte de su rostro de ti y quite la paz de tu vida. Amén. Y esta maldición, dijimos, era para todos nosotros, para todos los que fuimos destituidos de su gloria por nuestros pecados, porque ningún hombre pudo cumplir la ley, nadie se sometió a Dios, solamente Cristo. Entonces Cristo, por haberse sometido a la ley, ¿Él qué merecía? ¿Qué merecía Él? ¿Qué se ganaba aquel que se sometía a la ley? Dijimos en Deuteronomio 28. Bendiciones, no tengan miedo, bendiciones. Jesucristo merecía la bendición de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque Él vivió rectamente y justamente delante del Señor. Pero sin embargo, miren lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo que decíamos en Deuteronomio 28, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Jesús no solamente recibió la maldición, sino que Él se hizo maldición. Él encarnó la maldición. Su acto así en la cruz, para Dios fue el acto más repugnante que podía haber en el universo. ¿Por qué? Porque todos los pecados estaban sobre Él. Toda la maldad del hombre había sido puesta sobre Él. Él se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos maldición, sino que recibamos bendición. Él soportó la espalda de Dios. Él soportó la separación de Dios, que Dios le cerrara los ojos. Es por eso que Él agoniza y dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y Él no gritaba por su dolor humano, porque miles de personas habían muerto en una cruz similarmente igual a Él. Pero solamente una cargó con toda la maldición de la humanidad, de todos los tiempos de la historia, sobre su vida. Él se hizo maldición así. Él sufrió el desprecio de Dios, el abandono de Dios. Él fue abandonado por Dios así en la cruz. Por eso que gemía y clamaba delante del Padre. Pero gracias a Dios que Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque Él no solo representaba a la humanidad, sino que Él nos estaba sustituyendo. Él estaba colgado en nuestro lugar. Él estaba sufriendo todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Porque nosotros vivimos allí en la cruz un acto de amor, pero también vemos un acto de justicia de Dios. Porque decía Romanos 3, porque Dios no dejó de ser justo por perdonarnos. Dios cumplió su justicia. Nuestros pecados fueron castigados y los fueron en la cruz. Él nos salvó en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él sufrió la maldición de Dios, el abandono de Dios en la cruz, que nosotros merecíamos. Y gracias a Dios que ese abandono no duró para siempre, sino que Él, porque la obra de Cristo no termina el Viernes Santo, la obra de Cristo no termina en la cruz. Él tenía todavía mucho más para hacer. Y hoy nosotros celebramos lo que sucedió, de que Él resucitó, de que Dios no le abandonó para siempre, sino que Él fue levantado con poder por el Espíritu Santo y trascendió los cielos, dice la palabra, y está sentado a la diestra de Dios, reinando y gobernando sobre todo. Y dice Filipenses
Y con esto termino. Se me atreverán los ojos. Filipenses aquí, capítulo 2 dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor. Tú eres el Señor. Ponte de pie.